Ya. Pues, hoy ya vamos a revisar el material de Sartre-Prox, ¿no? Y si hay tiempo, vamos a ver un ejemplo. Ya. Pues ya hemos visto los videos, pero ahora vamos a explicar. Entonces, el marco de ciberseguridad de NIST, ¿no? Fue desarrollado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eh, eh, en esa época, estamos hablando del año 2014 o 2013 aproximadamente, sufrieron muchos ataques cibernéticos, las industrias críticas en Estados Unidos, ¿no? O sea, toda industria, o sea, toda empresa con infraestructura crítica, ¿no? Los servidores. Entonces, como ya era muchos ataques, entonces Estados Unidos en aquella época gobernó Obama, ¿no? Entonces, él sacó una orden, emitió una orden ejecutiva, ¿no? Para que el Instituto NIS, ¿no? El Instituto de Ciberseguridad, desarrolle un marco de ciberseguridad considerando algunas prácticas que existen actualmente, ¿no? Como es, por ejemplo, el COVID, ISO 27001, ISO 22301, los controles SIX, ¿no? El COVID-5, ¿no? El ISACA, en fin, ¿no? Considerando eso. Entonces, este instituto desarrolló un modelo, ¿no? De ciberseguridad que actualmente ya se ha expandido, ¿no? Por todo el mundo y todas las empresas del mundo lo están usando, ¿no? Todas las empresas del mundo lo están usando porque es un marco integrador, o sea, un marco que llama a otras normas, ¿no? A otros, otros modelos, ¿no? Y es flexible el marco. No es un marco rígido, es un marco flexible, ¿no? Las empresas lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, está con el núcleo del marco, o sea, el, el modelo, el modelo NIC está compuesto de tres, ¿no? El núcleo del marco, ¿no? Que vamos a ver ahora. Después, el modelo de implementación, ¿no? Y los perfiles. Así está estructurado el marco NIS, ¿no? ¿El núcleo en qué consiste? El núcleo dice aquí que proporciona un conjunto de actividades, ¿no? Las actividades están dentro de acá, dentro de la función están las actividades. Por ejemplo, eh, este núcleo está compuesto de funciones, de categorías, subcategorías y referencias informativas, ¿no? Tenemos 5 funciones, que es identificar con su acrónimo ID. Después tenemos proteger con su acrónimo PR, detectar con DE, responder a RS y recuperar RC, ¿no? Entonces, la idea es que cada una de estas pilares, ¿no? O cada una de estas funciones del marco, dentro de cada una de esas funciones estén actividades, se planifiquen y ejecuten actividades de ciberseguridad, ¿no? O sea que vamos a encontrar actividades en identificar, actividades en proteger, detectar, responder, recuperar. Identificar, hay que identificar todos los activos, ¿no? En proteger, hay que proteger todos los activos. Entonces, cada uno de ellos hay que desarrollar ciertas actividades de ciberseguridad, la cual la organización tiene un alto compromiso, ¿no? Detectar también cuando se detecte, por ejemplo, alguna incidencia, ahí está. Y responder cuando, por ejemplo, hemos sufrido un ataque, hay que responder, ¿no? En responder sufrimos un ataque. Y en recuperar ya, después de ese ataque, hay que recuperar, ¿no? Hay que recuperar toda la información, hay que recuperar la infraestructura, ¿no? Entonces, este es un marco pensado para proteger los activos de ciberseguridad, ¿no? Y también de seguridad de información. ¿Por qué? Porque cuando vemos referencias normativas, ahí menciona la ISO 27001, que es la norma ISO de seguridad de la información, ¿sí? Entonces acá dice, el núcleo del marco proporciona un conjunto de actividades que están dentro de las funciones, ¿no? Que es identificar, proteger, para lograr resultados específicos de seguridad cibernética y esa referencia de ejemplos de orientación en cómo lograr dichos resultados, ¿no? El núcleo no es una lista de verificación de las acciones a realizar, esta representa los resultados clave de seguridad cibernética identificados por las partes interesadas como útiles para gestionar el riesgo de cibernética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas fases, cada una de estas funciones dentro de identificar van a haber una serie de actividades. Entonces, pero ¿de qué va a depender la cantidad de actividades? Y si esas actividades le agregan un valor a la ciberseguridad. Va a depender de la organización, de los interesados, ¿no?
Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades tiene riesgos. En cada función va a haber riesgos. En otras palabras, toda actividad que se desarrolla tiene riesgos, ¿no? Bien, después vienen las categorías, subcategorías y revisiones informativas. Dentro de identificar, está compuesto de un subconjunto de categorías. Y cada categoría está compuesto por un subconjunto de subcategorías. Y cada subcategoría está compuesto de una o muchas referencias informativas, ¿no? Es así como funciona el núcleo. Bien. Esto lo vamos a usar más adelante. Esta estructura, ¿para qué se usa? Por ejemplo, para el tema de los perfiles, ¿no? Es que perfil actual y perfil deseado. Entonces, un perfil actual está compuesto de un conjunto de actividades, ¿no? Categorías, subcategorías y revisiones informáticas, ¿no? Y el perfil deseado también. ¿Bien? Entonces, las funciones, los elementos del núcleo del marco trabajan juntos en la siguiente manera, ¿no? Las funciones organizan actividades básicas de seguridad cibernética en su nivel más alto. Estas funciones son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿no? Estas ayudan a una organización a expresar su gestión del riesgo de seguridad cibernética, organizando información, habilitando decisiones de gestión de riesgos, abordando amenazas y mejorando el aprender de actividades previas. Las funciones también se alinean con las metodologías existentes para la gestión de incidentes y ayudan a mostrar el impacto de las inversiones en seguridad cibernética. Por ejemplo, las inversiones en planificación y ejercicios apoyan la respuesta de oportunidad de acción de recuperación. Bien. Pero está compuesto de una serie de actividades, ¿no? Cuando es funciones, está compuesto de una serie. Ahorita vamos a ver cuáles son esas actividades, ¿no? Hay que ver. Después está compuesto el núcleo por subcategorías, ¿no? Poco a poco estamos aterrizando. Primero son las funciones, después son las subcategorías. Entonces, las subcategorías dividen en una categoría. Ah, no, perdón. Dentro de funciones están las categorías. Las categorías son las subdivisiones de una función. O sea, una función está compuesta de muchas categorías, ¿no? Entonces, las categorías son las subdivisiones, ¿no? De una función en grupo de resultados de seguridad cibernética estrechamente vinculados a las necesidades programáticas y actividades particulares, ¿no? Ejemplo de categoría, ahí están: gestión de activos, gestión de identidad y contratación de procesos de detección. Ahorita vamos a ver cuáles son esas categorías. Necesitamos saber. Estos son algunos ejemplos nada más. Gestión de activos es una categoría, pero dentro de gestión de activos vamos a encontrar muchas subcategorías. Gestión de identidad también es una categoría. Vamos a encontrar muchas subcategorías. Entonces, por ejemplo, la fase o la función identificar está compuesto de muchas categorías, ¿no? Una de esas categorías puede ser gestión de activos, gestión de identidad, contratación, proceso de detección, ¿no? Por ejemplo. Pero ahorita vamos a ver cómo está estructurado eso, ¿no? Después de la categoría viene la subcategoría, o sea, poco a poco estamos aterrizando, ¿no? Dentro de la subcategoría se dividen aún más una categoría en resultados específicos de actividades técnicas o de gestión. Proporcionan un conjunto de resultados que, aunque no son exhaustivos, ¿no? Ayudan a respaldar el logro de los resultados de cada categoría. Algunos ejemplos de subcategorías incluyen los sistemas de información externos que se catalogan, los datos en el pozo se protegen y las notificaciones de los sistemas de detección se investigan. Esos son ejemplos de subcategorías. O sea, poco a poco se está aterrizando. Por ejemplo, una subcategoría dice: los sistemas de información externos se catalogan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe haber un inventario de sistemas de información de toda la organización. No debe haber un inventario. Los datos en reposo se protegen. Todo dato se tiene que proteger. Entonces, ¿cómo puedo dar cumplimiento a eso? A través de las políticas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ayudar de la ISO 27001. Dentro del anexo A tienen ahí controles para proteger la información, ¿no? Entonces, ahí los datos en reposo se protegen. La notificación de los sistemas de detección se investigan, dice, ¿no? ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver poco a poco más adelante. Después de las categorías y subcategorías, ya vienen las referencias, ¿no? Las referencias informativas son secciones específicas de normas, directrices y prácticas, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO 27001, alguna directriz de COVID, alguna práctica, por ejemplo, ¿no? De control ciclo, ¿no? O controles, en fin. Entonces, esas son las referencias informativas, ¿no? Ahora, las 5 funciones básicas del marco. Acá ya poco a poco vamos a entrar a las funciones, ahí están las funciones. Estas son las funciones, ¿no? Y estas son las categorías. Entonces, las 5 funciones básicas del marco dice máximo nivel de abstracción en el núcleo, o sea, es a alto nivel, ¿no?
O sea, ahí van a ser actividades. Todavía no conocemos las actividades, estamos agrupando las actividades, ¿no? En fases. Por eso que es el máximo nivel de abstracción en el núcleo. Se puede representar 5 pilares clave de un programa de ciberseguridad exitoso e integral y ayudar a las organizaciones a expresar su gestión del riesgo en ciberseguridad a un alto nivel. O sea que aquí va a haber riesgo, pero va a haber un riesgo a alto nivel. Entonces, por ejemplo, toda la función identificar está compuesto de muchas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Yo sé que identificar es, tengo que inventariar todo lo que yo tengo en mi organización. Entonces, una de las funciones, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, debería estar es gestión de activos, ¿no? En gestión de activos, ¿en qué consiste? Identificar mis activos, inventariar mis activos, ¿no? Actualizar su nombre, los activos, en fin. Esa es gestión de activos, ¿no? Está dentro de la función identificar, ¿no? Porque yo tengo que, como organización, identificar todos mis activos, toda mi infraestructura, ¿no? Todo mi software, toda mi tecnología, y para poder inventariarlo, hago uso de la categoría gestión de activos. Ambiente de negocios también es una categoría que es identificar, hay que identificar todos los procesos de negocio, no solamente, por ejemplo, en gestión de activos identificamos estructura de TI, posiblemente también a las personas que son activos, pero en ambiente de negocio todos los procesos de negocio que inventariaron. En gobernanza también los procesos de gobierno, ¿no? De la organización hay que inventariarlos. Después acá hay que identificarlo. Hay evaluación de riesgos, hay que identificar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, identificamos un riesgo, ¿no? Evaluamos un riesgo, ¿no? Esa evaluación, ¿en qué consiste? En que ese riesgo debe tener una probabilidad y un impacto, ¿no? O sea, todo riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto. Hay que identificar ese riesgo y hay que evaluar ese riesgo. Estrategia de gestión de riesgos, ahí está, y gestión de riesgo en cadena de suministro, ¿no? Esas son las categorías. Esas categorías ya están identificadas, ¿no? Ya están los creadores del modelo, ahí lo han colocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una organización no necesariamente va a utilizar todas las categorías de la función identificar. Puede usar 3, 2 o inclusive uno, ¿no? Y ahí la palabra flexible. El marco es flexible, se adapta a las necesidades de la organización o del cliente, ¿no? E inclusive tenemos su acrónimo. Por ejemplo, si habíamos indicado que identificar su acrónimo es ID, acá también heredan el acrónimo. Si no, todos heredan el acrónimo ID.am, que es Management Activity, ¿no? Gestión de activos. IDBE, ambiente de negocio, ¿no? Environment Business, ambiente de negocio. Después gobernanza. GB, ahí está, ID.GB. ¿Qué quiere decir? Que esta categoría, su identificación, no es de gestión de activos, no es AM, es ID.am, es su identificación, ¿no? Entonces, el marco que nos dice que todo debe estar ya llenado ya, ¿no? Todo debe estar llenado de acuerdo a la necesidad de la organización. En proteger, por ejemplo, tenemos la categoría gestión de identidad y control de acceso. Proteger, por ejemplo, hay que proteger los activos. ¿De qué manera protegemos los activos? Hay que controlar bien los accesos, ¿no? Después de esquemar, entrenamientos, tiene que haber. De esa manera también puedo proteger a mis activos a través de los buenos empleados, ¿no? Que estén bien capacitados. Después, conciencia de entrenamiento, seguridad de información, también hay que conocer eso. Ese es el tema de la capacitación. Procesos de protección de la información y procedimientos, ¿no? O sea, acá en proteger están todos los controles que van a permitir proteger los datos, proteger la infraestructura, ¿no? Proteger los activos. Bien, después hay un tema de mantenimiento también, tecnología protectora, ¿no? En fin. Después en detectar, dice, ¿qué técnicas pueden identificar incidentes? Ese es detectar es para identificar o detectar incidentes, ¿no? Entonces, está la categoría de anomalías y eventos, monitoreo continuo de seguridad y proceso de detención, ¿no? Ese es detectar. ¿Qué técnicas pueden identificar incidentes? Dice, ¿no? Responder. Responder, por ejemplo, el plan de respuestas, ¿no?
comunicaciones, análisis, mitigación y mejoras. En recuperar, ¿qué técnicas pueden restaurar capacidades, ¿no? Tenemos el plan de recuperación, mejoras y comunicaciones. No, eso ya está tipificado. Uno puede usarlo todo o solamente alguno de ellos. Pero esto ya dentro del modelo ya está tipificado, ¿no? Ya está con su código, su nombre, todo. Bien. Identificar, por ejemplo, dice, ¿no? La función de identificar ayuda a desarrollar una comprensión o organización de la gestión del riesgo de ciberseguridad para el sistema, personas, activos, datos y capacidades, ¿no? Ejemplo dice, identificar activos físicos, ¿no? En identificar se identifican activos físicos, o sea, hay que hacer un inventario de activos físicos. ¿Quién? Algún rol tiene que hacer, ¿no? Puede ser el gerente de TI, puede ser el gerente de activos, en fin. Ellos son los que identifican activos físicos y el software para establecer un programa de gestión de activos. Después, identificar políticas de ciberseguridad para definir un programa de gobernanza. También hay que identificar, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas que se necesitan? ¿No? Políticas de ciberseguridad que se necesitan para definir un programa de gobernanza. Después, identificar una estrategia de gestión de riesgos para la organización. Entonces, todas esas actividades se hacen aquí, ¿no? En identificar. Ahorita vamos a actualizar poco a poco para ver cuáles son esas actividades. En proteger, por ejemplo, dice que tenemos que proteger los activos, ¿no? Entonces, desarrolla e implemente medidas de seguridad adecuadas para garantizar la entrega de servicios críticos. La función proteger admite la capacidad de limitar o contener el impacto de un posible evento de seguridad. Ejemplo de resultados, por ejemplo, gestión de identidad y control de acceso. ¿No? En gestión de identidad, ¿qué quiere decir, por ejemplo? Que todos los activos deben de tener un identificador. ¿No? De tener un identificador, ¿no? Y eso es justamente proteger, ¿no? Estoy protegiendo a mi activo al, al tener un rol, un dueño asociado a ese activo, ¿no? Ese activo tiene un identificador también y está custodiado por la organización. Entrenamiento también, acá se realizan entrenamientos y ¿no? Se entrenamientos. Después, seguridad de datos, hay que proteger a través de controles sobre seguridad de datos, ¿no? Hay que proteger también los procesos y procedimientos de protección de la información, ¿no? Procesos y procedimientos de protección de la información. Se van a desarrollar un montón de procedimientos para proteger los activos, ¿no? Nos podemos guiar de la ISO, del anexo A de la ISO 27001, porque ahí van a estar un montón de controles, ¿no? Mantenimiento de tecnología de protección, también se desarrollan acá, ¿no? O sea, todos los procesos o procedimientos asociados a proteger los activos, acá se desarrollan. Después detectar, detectar una incidencia, ¿no? Por ejemplo, desarrollar e implementar actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de seguridad cibernética, ¿no? Hay que identificarlo, ¿no? O se ha identificado. La función de detectar permite el descubrimiento oportuno del evento de seguridad cibernética, ¿no? El análisis de ejemplos de resultados, anomalías y eventos, hay que detectarlos, ¿no? Monitoreo continuo de seguridad y procesos de detección. Bien, eh, detectar es cómo se detecta a través del monitoreo continuo de seguridad. Existen software ya de monitoreo continuo de ciberincidencias, ¿no? Después, el responder. La función de respuesta desarrolla e implementa actividades aplicadas para tomar medidas con respecto a un incidente de seguridad cibernética. No está respondiendo, o sea, la función de respuesta desarrolla e implementa actividades apropiadas para tomar medidas en respecto a un incidente de seguridad cibernética detectado. ¿No? Se detectó, entonces la organización tiene que responder. La función responder admite la capacidad de contener el impacto de un posible incidente de ciberseguridad. O sea, ese es su objetivo, ¿no? Hay que contener, ¿no? Ese virus posiblemente que está afectando a nuestros servidores, ¿no? Entonces, acá responder te da una serie de herramientas de TI, ¿no? Que hay que instalarlo en los servidores con el fin de evitar, ¿no? Que se contagie. Bien,
Acá en responder, por ejemplo, asegurar que los procesos de planificación de respuestas se ejecuten durante y después de un incidente, ¿no? Y, por ejemplo, gestión de comunicaciones durante y después de un evento, o sea, gestión de comunicaciones tiene que haber necesariamente aquí. ¿Por qué? Porque las personas van a interactuar, ¿no? Las tecnologías también van a interactuar, ¿no? Analizando la efectividad de las actividades de respuestas, ¿no? Tenemos recuperar. La función recuperar desarrolla e implementa actividades apropiadas para mantener planes de resiliencia, o sea, cuando se restaura la información, ¿no? Ejemplo de resultados, asegurar que la organización implemente los procesos y procedimientos de planificación de recuperación, ¿no? Acá podemos hacer uso de la ISO 22301, ¿no? Eh, Justamente porque esa norma está asociada a gestión de cantidad de negocio. En caso una organización, por ejemplo, es afectada por algún incidente como un terremoto, un sismo, un maremoto, ahí interviene la ISO 22301. Bien, esas son las referencias informativas, ¿no? O sea, toda función está compuesta de categorías y toda categoría de subcategorías, ¿no? Y cada subcategoría está compuesto de eh, referencias informativas, ¿no? Ya, bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, eh, ya, por ejemplo, ¿no? La función identificar. Gestión de activos es una categoría, ¿no? Entonces, antes de decir eso, vamos a ver cuáles son esas categorías. Mejor vamos a ver cuáles son todas esas categorías que encontramos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, y ¿no? Lo podemos encontrar nosotros lo encontramos acá en el mismo material de civilización. Tenemos acá niveles de integración más. Ya, acá por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Aquí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice individuales únicos con función y categoría. Entonces está agrupando las funciones con las categorías, ¿no? Por ejemplo, en identificar tenemos gestión de activos, ambiente de negocios, gobernanza, ¿no? En proteger, gestión de identidad y control de acceso, eh, conciencia y entrenamiento, ¿no? Tema de concientización, ¿no? Seguridad de información. En detectar anomalías y eventos, monitoreo continuo de seguridad y procesos de detección, ¿no? Eh, Proceso de detección. Después en responder tenemos el plan de respuestas, comunicación y análisis. O sea, en otras palabras, la categoría, digamos, es un grupo de procesos, digamos así, ¿no? Gestión de activos, pero todavía no conocemos las actividades de gestión de activos. Entonces, ahí poco a poco estamos aterrizando. Primero es identificar, después son las categorías, ¿no? Y después van a venir las subcategorías. Por ejemplo, dentro de la gestión de activos, dice, ¿no? Tenemos individual único categoría, categoría evaluación de riesgos, también es otra categoría,
estrategia de evaluación, gestión de riesgo de cadena de suplemento, en fin, ¿no? Aquí se nombra, identificar también. Identificar, ahí está, ¿no? La función, la categoría y la subcategoría. Entonces, acá están, por ejemplo, las subcategorías. Entonces, se ha desglosado poco a poco. Dentro de la gestión de activos, por ejemplo, tenemos las subcategorías dispositivos físicos y sistemas entre los de organización son inventariados. O sea, tienen que estar inventariado todo, ¿no? Todos los dispositivos físicos y sistemas. Después, plataformas de software y aplicaciones entre la organización son inventariadas también. Después, una comunicación organizacional y flujo de información son mapeados, ¿no? Tiene que también tener un control ahí, ¿no? Sistemas de información externa son catalogados también. Eh, el hardware, dispositivos de información, tiempo de personal y software son priorizados, basados en su clasificación, criticidad y valor de negocios. Después tenemos IDEA M6, roles de ciberseguridad, ¿no? En fin. Entonces, vamos a encontrar una serie, ¿no? de subcategorías. O sea, poco a poco estamos, ¿no? Por ejemplo, este conjunto de subcategorías pertenecen a la categoría gestión de activos. Y esa gestión de activos pertenece a la función individual, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Este es otro, ¿no? Este es otro. Esta es gestión de activos, ¿no? Ahí está, esa es gestión de activos. Bien. Eh, Dentro de identificar, también vamos a encontrar otro proceso que es ambiente de negocio, ¿no? Entonces, acá dice identificar la misión de la organización, objetivo, partes interesadas, actividades. O sea, hay que identificar todo eso, ¿no? La misión de la organización, los objetivos, partes interesadas y actividades que son entendidas y priorizadas, ¿no? Esta información es usada para informar a los roles de ciberseguridad responsables y de decisiones de gestión de riesgos. Bien, eh, ahí están las subcategorías, ¿no? Los roles de la organización en la cadena de suministro son identificados y comunicados. Después, el lugar de la organización en infraestructura crítica y su sector en industria identificada y comunicada, en fin, ¿no? En gobernanza también, categoría de gobernanza, acá tenemos el núcleo de marco. En las subcategorías tenemos póliza de ciberseguridad organizacional establecida y comunicada, ¿no? Y así vamos a encontrar, ¿no? De subcategorías, ¿no? Aquí encontramos un montón de subcategorías. Y acá es otro, ¿no? Acá es función proteger. eh, Aquí la categoría es gestión de identidad, control o de divulgación y acceso, ¿no? Acá en su categoría ahí está para su categoría. ¿No? En proteger también, ahí está, ¿no? Ahí está, en editar también, ahí están todos, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, desea implementar el marco de ciberseguridad, no necesariamente va a implementar todas las subcategorías, sino puede ser alguna de ellas. Y eso es normal, ¿no? Porque esta norma sirve por ejemplo, este marco sirve para cualquier tipo de industria, así sea pequeña o sea grande, ¿no? Entonces es flexible, todas las funciones lo pueden usar, ¿no? Y ahí están todos, ¿no? Lo que es marco, lo que es marco, ¿no? Bien, entonces, apéndice, ya, ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver,
Bien, entonces, vamos a ver aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a utilizar un poquito más. Por ejemplo, ya, acá dentro de identificar, ¿no? Esta es la función identificar. Encontramos gestión de activos. Esta categoría estipula que los datos, dice el personal, los dispositivos, sistemas e instalaciones de la organización que conllevan a cumplir los objetivos empresariales estén identificados, o sea, tienen que estar inventariados, ¿no? Todos los activos. ¿Qué es un activo? Es todo aquello que tenga valor para la organización. Puede ser una persona, puede ser un dispositivo físico, puede ser un sistema, una aplicación, una base de datos, ¿no? Un documento, ¿no? Un dato también, todo lo que le da valor a la organización, lo que la valor lo considera algo muy valioso, ese es un activo. Eso desea proteger la organización. La organización tiene que evitar cualquier daño. O si se llega a materializar ese daño, al menos ese daño no va a impactar tan catastróficamente a la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización no va a gastar mucho dinero en reparar ese daño. Para eso están los controles, ¿no? Los controles del marco de ciberseguridad, los controles del SIC, los controles de la ISO 27001, los controles del COVID, en fin. Hay diferentes y muchos controles. Hay también normas normas guías de ciberseguridad, y también hay recomendaciones, en fin. Entonces, tenemos todo eso, ¿no? Contamos con todo eso para proteger nuestros activos, ¿no? Entonces, dice, en gestión de activos. Esta categoría estipula que los datos personales, dispositivos, sistemas e instalaciones de la organización que conllevan a cumplir los objetivos empresariales estén identificados y se admiten correctamente. Se definen subcategorías para establecer los controles y procedimientos. O sea, en esas subcategorías ahí van a estar los controles. Van a estar los procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento de gestión de activos, ahí va a estar indicado en la subcategoría. O algún control de gestión de activos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, en la gestión de activos tenemos inventario de activos, ¿no? Esa es la actividad, ¿no? Aquí inventario de los activos. Se establece un inventario de dispositivos, sistemas físicos de personal, plataformas de software, sistemas operativos, programas contables, financieros, logísticos, nóminas de gestión de datos y aplicaciones de la organización que obtengan actualmente, ¿no? Se implementa una política de activos también, tiene que estar acá documentado esa política de activos para identificar los mismos, tanto lógicos como físicos. El inventario y la política de activos deben ir de la mano, dice, estableciendo la priorización, criticidad y valor comercial del activo, ¿no? Para el activo de personal será recursos humanos quien lleve el programa de procesos internos y el organigrama correspondiente, ¿no? También tiene que estar aquí documentado un flujograma también. Agregando los sistemas de información externos, base de datos en la nube, correo electrónico, hosting de terceros. Todas estas medidas manejadas por un externo, ¿no? Se estipularán en la política de seguridad de los activos como fuentes terceras, ¿no? Siendo mediable en el grado de inicio de gestión. Entonces, van a haber una serie de documentos ¿no? que se van a documentar, ¿no? Aquí. Después tenemos la normativa de seguridad de activos, también es otro documento que tiene que estar aquí. No, primero un documento que indique, ¿no? Los inventarios de los activos. Otro documento que sea la política de activos, también ese es otro documento. Está asociado al inventario de activos. En la política de control de activos nos va a indicar, ¿no? Cómo debemos de inventariar, quiénes van a participar, cuáles son las actividades, quien realiza el inventario, ¿no? Cómo se va a desarrollar, en fin. Esa es la política de control de activos, ¿no? Y Eso también, es propio por cada sí, empresa. sí, ese es propio por cada organización. No nos Hay, indica hay cómo. modelos. eh, En internet he visto varios modelos cómo inventariar, ¿no? A ver, vamos a ver si vemos un modelo, ¿no? Si lo encontramos, un modelo de inventario, ¿no? Me parece que por acá he visto, pero eso lo vamos a ver mejor cuando toquemos el tema de la ISO 27001. Ahí, por el tema de gestión de activos, justamente el anexo A de la 27001 tiene controles, gestión de activos, ¿no? Y hay ya modelos para realizar un inventario de activos. Por ejemplo, es un Excel. ¿Qué es lo que tiene que haber un inventario de activos? Un identificador de activos, un nombre del activo, propietario del activo,
El tema de la depreciación del activo es muy importante, dónde está ubicado el activo, ¿no? Todo activo tiene un precio, un costo también, ¿no? Eso se coloca ahí, ¿no? En fin, y son otros datos más del activo, ¿no? Bien. Después, en los programas de los procesos, cuando son las personas, cuando integran una persona, se necesita también tener un programa de procesos internos, ¿no? Eh, Tiene que estar también aquí documentado la normativa de seguridad de activos también. Establece una normativa de seguridad de gestión de los activos en los que se estipulan los procesos que debe llevar tanto el área de recursos humanos como los de sistemas para gestionar eficazmente los activos inventarios, ¿no? Que se estipula, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, no, cuando ingresa a trabajar, hay que asociarle a esa persona diferentes activos, ¿no? ¿No? O sea, va a estar a cargo de diferentes activos. Y cuando esa persona sale de vacaciones o ya no trabaja en la empresa, hay que desactivar eso, ¿no? Entonces, para eso, cuando es este tema de que cuando se tenga que activar los activos de TI, por ejemplo, eso es el área de seguridad de información. Si esa persona ya no labora, ahí hay procedimientos, ¿no? Donde indican cuáles son esas actividades cuando la persona ya no va a trabajar, ¿no? Entonces hay que avisar a recursos humanos que esa persona ya no está para poder, digamos, desvincular a las personas con sus activos, ¿no? Eso no nos indica el anexo A. El anexo A hay un control especialmente para activos. ¿Eso lo de la norma ISO 27001 o en Sí, dónde está no, eso? no, en el anexo A de la 27001. Ah, ya, listo. Eso lo vamos a ver cuando toquemos el tema de ISO 27001. Después el entorno empresarial también tiene que estar documentado acá. Dice, se establece prioridad sobre la misión, visión, o sea, en una organización, ¿no? Ojo que no todo se puede documentar, ¿eh? Es flexible. La organización, si lo crea conveniente, documenta el entorno empresarial, ¿no? El modelo de negocios. Pero acá la norma está indicando que se puede documentar, no es que es necesario documentar, sino que se puede documentar, ¿no? Eh, Se establece prioridad sobre la misión, o sea, tiene que haber un documento donde indique la misión de la organización, cuál es su visión, quiénes son sus interesados, cómo están clasificados sus interesados, ¿no? Actividades de la empresa para informar los roles, responsabilidades y decisiones de la gestión de riesgos cibernéticos. Acá hay que documentar el modelo de negocio de la organización a través del BPM, por ejemplo. Entonces establece mediante la divulgación en la cartera de la empresa, capacitaciones iniciales, capacitaciones, reuniones y proyectos, ¿no? Servicios críticos, hay que identificarlos también, basados en las necesidades de los activos de la empresa, se establece una normativa y procedimiento documental en que se establecen los servicios y activos más críticos en caso de riesgo de pérdida, ¿no? O ataque de dicho activo, correspondiente a medida de prevención o corrección, ¿no? Se genera un mapa de procesos y tal para cada servicio donde se establecen rangos de precipitación en caso de ataques cibernéticos, ¿no? La gobernanza también. Ahora, ¿cómo podemos ver si estos puntos corresponden a identificar? ¿No? Porque hay que hacer un matching, ¿no? Para ver si estamos seguros. Entonces, nos vamos a dar cuenta acá, por ejemplo, ahorita estoy acá, voy a ver identificar acá. Ah, ya, a ver, entonces vamos a compartir esto, por ejemplo, que está más complejo. Por ejemplo, acá identificar está la categoría gestión de activos. Después, más abajo, está la categoría entorno empresarial, que lo hemos visto también, ¿no? Visión, misión, objetivos, ¿no? Todo eso también tiene que estar documentado. La organización puede emplear todas las categorías o alguna de ellas. No es obligatorio que esté documentada todas las categorías, al menos una categoría, ¿no? Porque eso la norma nos indica que es flexible, ¿no? Todas las organizaciones no van a poder documentar todo. ¿Por qué? Porque esto requiere tiempo, requiere presupuesto, requiere roles, requiere capacitación. La persona tiene que saber cómo documentar los activos, ¿no? Y eso requiere capacitación, recapacitación, en fin, hacer Una inventario. consulta, en el caso de una auditoría y que tal empresa esté utilizando NIS, ¿van a validar que el NIS esté utilizando todo lo que te pide o no? Eh,
Como dices, si está haciendo una auditoría y la empresa está usando un NIS. Claro, en este caso, ¿habría alguna observación por ese No, punto? no, porque es flexible. La norma dice, la 20001, por ejemplo, no, para el auditor, el auditor se va a guiar de una norma guía, ya la 19011. Esa es una norma guía es una norma para auditar normas ISO. En este caso, si el auditor va a auditar el sistema de gestión de seguridad de información basado en los requisitos de la ISO 27001, ahí puede indicar, ¿no? Yo por ejemplo, si yo soy Chef Security, ya tengo mi SGSI, yo le indico al auditor, ¿sabe que yo he confeccionado, o mi grupo, o acá un grupo de personas ha confeccionado mi SGSI? No solamente nos hemos basado en los controles del anexo A de la 27001, hemos empleado también controles SIX. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. En el anexo A no hay suficientes controles. El anexo A solamente tiene 114 controles, pero con mi organización donde la encuentro bajo, yo necesito más controles, ¿no? Yo tengo dos formas de hacer. O bien adiciono más controles al anexo A, ¿no? O bien empleo otros controles de otros modelos. En este caso, puedo yo emplear controles de los controles SIX, y también hay ahí controles. Puedo emplear yo controles, por ejemplo, de ISACA, de COVID-5, también hay controles. Inclusive controles del famoso, del marco NIS que estamos viendo, también hay controles. Entonces, mi, mi anexo A va a ser bien extenso, ¿no? Son ahí los del anexo A y los propios míos. Y cuando yo hago mi SOA, mi declaración o sea, de aplicabilidad, ahí voy a poner los controles que yo necesito, ¿no? Obviamente esos controles van a salir, obviamente, de una gestión de riesgo previamente, ¿no? O sea, primero se hace toda una gestión de riesgo y al final el entregable es la declaración de aplicabilidad. Ahí voy a poner todos los controles que necesito. Los controles del anexo A, los controles del SIC, los controles del NIS, ¿no? Los que necesito. Y esa es mi declaración de aplicabilidad. Y ahí voy a justificar por qué necesito ese control y por qué no necesito ese control, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente todos los controles del anexo A se van a emplear, ¿no? Para el SGSI, ¿no? De los 114 controles yo puedo emplear 50 nada más. Y los otros controles yo los saco del SIX, los saco del NIS, ¿no? Y eso es parte de mi declaración de aplicabilidad. Y yo lo justifico ahí. Estoy usando este control SIC por este motivo. Estoy usando este control de COVID-5 por este motivo. Estoy usando este control del NIS por este motivo. O sea, sí puedo combinarlos. Se puede combinar, así es. Y ese es válido. Ese es válido. ¿No? Actualmente es flexible, ¿no? El auditor no se va a alinear solamente al ISO 27001, ¿no? Entonces se va a alinear también inclusive a los controles de la ISO 27002, que es más extenso. La ISO 27002 tiene 133 controles aproximadamente, ¿no? Y contiene más. El anexo A es un subconjunto de los controles de la ISO 27002. O sea, la ISO 27001 en el anexo A tiene 114 controles, ¿no? Todos los controles que están en el anexo A y ya están en la 27002. Sino que la diferencia está en que la 27002 es una norma guía de implementación de controles, ¿no? Nos indica un paso a paso cómo vamos a implementar los controles del anexo A, ¿no? En fin, entonces se puede usar más de una norma. Y eso es lo bueno de los modelos, ¿no? Y que los modelos se pueden integrar, se pueden combinar, ¿no? Cada organización lo hace, ¿no? Actualmente se hace así. No se rige o no se fía una organización en una norma ISO. Sabe que es consciente, el área de seguridad de información es consciente que en el mercado existen muchos modelos, ¿no? Y son buenos, bien aceptados internacionalmente. Entonces yo puedo emplear de los controles de gobernanza del COVID-5, puedo emplear también, inclusive de otros modelos, ¿no? Otros modelos que también existen en el mercado, ¿no? O si no, la misma organización puede diseñar sus propios controles, ¿no? La misma organización o sea, diseña su propio control. Por ejemplo, un control para proteger la base de datos, por ejemplo, ¿no? Que está alojado en un servidor Unix. Ya, yo necesito una política de control, pero es un nivel más técnico. Tengo que especificar cuáles son esas características que debe de cumplir, por ejemplo, mi servidor de base de datos. Necesito yo protegerlo,
necesito una política que me proteja, que no se dañe ese servidor Oracle. Después necesito otra política para proteger mi servidor de base de datos, por ejemplo, informes, ¿no? Entonces, la organización lo ha diseñado así, ¿no? Tiene diferentes políticas, ¿no? Porque son servidores distintos, tienen objetivos distintos, ¿no? Cuando viene un proveedor, le vendió de esa manera, le vendió Oracle. Después vino otro proveedor, le vendió Informe. Entonces, tuvo diferentes gerentes de TI y cada uno puso su requisito, en fin. Entonces, hay diferentes. En una organización vamos a encontrar un montón de infraestructuras de diferentes proveedores, ¿no? Vamos a encontrar diferentes procedimientos, políticas, un montón de información. Entonces, este marco NIS conversa con todos los procedimientos, ¿no? Y cuando vemos el punto de referencia, en referencia, no necesariamente voy a poner lo que me indica ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí me indica, por ejemplo, la referencia del COVID, ¿no? Yo puedo poner mis propias referencias indicando que esos controles yo los he sacado de algún documento, un documento que existe ¿no? En el mercado, ¿no? Existe un documento. Entonces yo puedo también colocar en mi referencia. Eso es lo bueno del marco NIST, que es flexible. El usuario puede adicionar nuevas categorías, nuevas subcategorías, nuevas preferencias, como no lo puedo usar, ¿no? De todas mis categorías, un conjunto de categorías uso, un subconjunto de subcategorías, un conjunto de referencias, ¿no? Ese es lo bueno, pero lo que sí es obligatorio son las funciones. Esas cinco funciones sí necesariamente tienen, pero el contenido no, el contenido sí es distinto, ¿no? Entonces, eso es lo bueno del marco. Se ha diseñado así, que no sea rígido, ¿no? Por ejemplo, rígido, en el sentido que tengo que emplear todas mis categorías, todas mis subcategorías, no, porque hay mucha información, ¿no? Eso de qué va a depender, por ejemplo, seleccionar la categoría y subcategoría. Eso va a depender de los perfiles, ¿no? O sea, la organización tiene que saber, tiene que indicar cuál es su perfil deseado. En el perfil deseado, no, ahí dice, ¿no? Yo como organización quiero tener, o sea, para proteger mis datos que están en Internet, en la nube, yo necesito, digamos, eh, ciertas categorías de cada función. Y necesito ciertas subcategorías de cada función, ¿no? Eso se puede hacer. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos gestión de activos, después tenemos gestión empresarial, entorno empresarial, ¿no? Después tenemos gobernabilidad, que lo estamos viendo, ¿no? Donde dice desarrollan las políticas, procedimientos y procesos para administrar y monitorear los requerimientos regulatorios, legales de riesgo ambientales y operativos de la organización, son entendidos e informar a la agencia de riesgo de ciberseguridad, ¿no? Después que vemos acá, por ejemplo, tenemos la evaluación de riesgos, también se ve en esta función de identificar, ¿no? La organización entiende el riesgo de ciberseguridad para las operaciones de la organización, incluye la emisión, las funciones y la operación. Después tenemos estrategia de gestión de riesgos, también se desarrolla aquí, ¿no? Y control de acceso, no, ese es proteger, ¿no? Entonces, hasta acá, hasta estrategia de gestión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificamos, no? Acá, por ejemplo, estamos viendo ahorita gobernanza, ¿no? Acá dice gobernanza. Entonces, cuando nos vamos ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, gobernanza, cuando vamos acá ¿no? Acá está gobernanza, acá hay política de seguridad cibernética. Ahora, ¿de dónde salió esta política de seguridad cibernética? ¿No? Política de seguridad cibernética, ¿de dónde salió? No, tenemos aquí. Acá. Acá hay una política de seguridad de información, ¿no? Esto es, ¿no? Una política cibernética, ¿no? Una política de información, una política cibernética. Pero acá, más, entonces, esta es la categoría y esta es la subcategoría, ¿no? Esta es la subcategoría. Y de GB1, entonces hay que establecer una política de seguridad de información de la organización. Después, Consulta sí, en ese punto, ahí de acuerdo al control que yo esté utilizando, me va a decir cuántas políticas o normativas tengo que tener. claro, no, uno puede diseñar muchas políticas. Acá nos indica nada más, se establece la política de seguridad de información organizacional. O sea, eh,
toda organización debe de contar con una política de seguridad de información, ¿no? Entonces, acá en gobernabilidad, ¿qué quiere decir? Que, o sea, la categoría gobernabilidad está compuesta de muchas subcategorías. Una de las subcategorías es la ID.gb-1, donde se establece la política de información. O sea, la organización debe de contar con una política de seguridad de información. ¿De dónde sacamos la política de seguridad de información? Pues, ¿cómo, cómo lo confeccionamos? Eso, ese es el requisito, por ejemplo, de la ISO 27001. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el marco NIS está asociado bastante con la ISO 27001. La ISO 27001 es una norma ISO que es certificable, que ya existía ya antes del año 2000, o sea, ya existía esa norma, ¿no? Este marco NIS recién apareció en 2014. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el marco NIS conversa ya con los modelos que ya han existido. Es por eso que lo hace tan fuerte, ¿no? Tan difundido, porque las organizaciones ya cuentan con modelos. Entonces, para no quedar, para no destruir esos modelos, ¿no? Para que la organización los siga usando esos modelos, este marco NIS integra, es un integrador, ¿no? Es un integrador. Acá se pueden usar muchos modelos ¿no? De otras normas ISO inclusive, ¿no? Porque hay muchas normas ISO de seguridad de información, no solamente la 2001 y la 2002, hay muchas normas ISO, ¿no? Que están asociadas a seguridad de información. Por ejemplo, otra puede ser la 22301, que es una norma ISO también de seguridad de información, pero para incidentes catastróficos, como maremotos, terremotos, inundaciones, pandemias, también, ¿no? ¿No? Debe estar indicado acá. Si no está indicado, la organización lo puede adicionar, ¿no? Por ejemplo, esta estructura de núcleo es un modelo flexible. La organización puede adicionar sus propias categorías, puede adicionar sus propias subcategorías, ¿no? Sus propias referencias, ¿no? Lo puede confeccionar la misma organización. Bien. Después dice funciones y responsabilidades de seguridad de información. Ahí vamos a ver qué hay más abajo. A ver, después dice, ya, acá hay una política cibernética, ¿no? Mediante controles documentales se establece la política de seguridad cibernética en la organización, implementando controles generales de seguridad específicos, manejo de información, permiso, control de acceso físico a sitios exclusivos. O sea, todo eso tiene que estar indicado en la política cibernética, ¿no? Permisos de control de acceso físico en sitios exclusivos, concienciación y todo lo marcado en lo que a la seguridad de información corresponde. Se hace conocer la misma mediante capacitación y exposición de carteles físicos o digitales. En la empresa se abarca todo el tema de gestión de información basado en la norma 2001 y los controles NIS, ¿no? Que especifica el marco, además se tiene como base todas las normas legales, locales, regionales, nacionales, que abarque dichas zonas. O sea, otras normas hizo también. Eso quiere decir, la organización puede tener sus propios procedimientos. Esos procedimientos también están acá, ¿no? O sea, una organización puede tener una o muchas políticas de la información. Acá no nos indica cuántas políticas. Eso ya va a depender de la organización, cuántas políticas necesita para proteger sus activos, ¿no? Además, se tiene como base todas las normas legales, locales, también hay normas legales, ¿no? Locales, ¿por qué? Porque una organización, una transnacional, por ejemplo, cada sucursal, ¿no? Que está ubicado en cada país, puede tener sus propios procedimientos de seguridad de información, ¿no? Legales, ¿no? Local, regional, inclusive hay. Entonces pueden haber muchas políticas, ¿no? Que ¿Es lo mismo abarquen, una política que una norma? no, es muy distinto. Una norma es propia de la misma organización. Una organización puede emitir una norma, pero esa norma está basada en algún modelo, en alguna norma ISO. No, igual, una política también, ¿no? Pero una política más es un requisito de la ISO 27001, ¿no? Una organización, por ejemplo, puede tener circulares, puede emitir memos, puede emitir correos, puede emitir ¿no? Eh, normas circulares, órdenes también, en fin. Entonces puede emitir cualquier tipo de documento, ¿no? Para que sea válido ese documento, tiene que tener la firma, la firma de la alta gerencia, si no, no tiene válido, no tiene validez. Por ejemplo, para el tema de auditoría, ¿no? Por ejemplo, el auditor dice, yo necesito
una evidencia objetiva para verificar, por ejemplo, que el SXI está cumpliendo con los requisitos de la norma. Entonces, el cliente le alcanza toda la documentación, pero esa documentación tiene que tener firma y sello del acta de cliente, si no, no es un documento válido, lo rechaza el auditor. Entonces, él lo considera como una no conformidad, ¿no? En cambio, si ese documento tuviera firma y sello, sí, esa es una conformidad, ¿no? Entonces, es por eso que los editores tienen que ser muy minuciosos para poder detectar, ¿no? Qué documento es válido o no es válido, ¿no? Para poder realizar una buena auditoría. Después tenemos evaluación de riesgo, dice aquí, evaluación de riesgos, política de gestión de riesgos, ¿no? A ver, vamos a ver tema de estrategia de gestión de riesgos, después tenemos acá 514, 515. Estrategia de riesgos y evaluación de riesgos. Por ejemplo, en evaluación de riesgos, ¿qué debe haber? Política de gestión de riesgos. Entonces, toda organización debe tener también una política de gestión de riesgos. Por ejemplo, evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, a ver, evaluación de riesgos. Si vemos acá, más abajo hay evaluación de riesgos. Ahí está, ¿no? Entonces, dice que la organización debe tener una política de gestión de riesgos. Acá, por ejemplo, se identifican y documentan las vulnerabilidades de los activos. Tienen que estar documentados, ¿no? Acá podemos hacernos uso, por ejemplo, de Margery. Margery es un modelo, ¿no? Margery es un modelo, ¿no? Es un modelo para gestión de riesgos de los activos, ¿no? Entonces, hay que identificar las vulnerabilidades, ¿no? Una vulnerabilidad es una debilidad, ¿no? Todo activo tiene vulnerabilidades, tiene amenazas, tiene riesgos, ¿no? Después, la información sobre amenazas y vulnerabilidades se recibe de los foros y fuentes de o sea, en otras palabras, hay que documentar también las amenazas, las vulnerabilidades. Las amenazas tanto internas como externas son identificadas y documentadas también, ¿no? Después, ahí está, ¿no? Acá también se identifican los posibles impactos y probabilidades de los se usan amenazas, vulnerabilidades, las fuentes de riesgo son identificadas y priorizadas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para documentar todo esto, nos podemos hacer uso de la ISO 31000 o la ISO 27005, que están asociadas al tema de gestión de riesgos. O puede ser el modelo o la metodología Margery, ¿no? Es una metodología española, ¿no? Que justamente trata de identificar riesgos, ¿no? Gestionar los riesgos, evaluar los riesgos, darle tratamiento a los riesgos, ¿no? Después tenemos acá la estrategia de gestión de riesgos, que también, ¿no? Entonces vamos a ver de frente ya al documento. Acá, en evaluación de riesgos tenemos que confeccionar una política de gestión de riesgos, ¿no? Se establece esta política para notar los controles de seguridad cibernéticos a tener en cuenta, según las amenazas internas y externas que se realizaron con anterioridad en una auditoría interna y externa, estableciendo la seguridad de la información como el factor vital de esta política y la empresa, ¿no? Este documento debe acompañarse de documentaciones como normativas. Ahí está. Esta política, por ejemplo, se confecciona esta política, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma organización puede tener ya normativas, procedimientos, evidencias, pero para agrupar toda esta información y no esté dispersa, se desarrolla una política de gestión de riesgos y invoca a todos los procedimientos, ¿no? A todas las normativas, ¿no? Y las evidencias de la gestión de riesgos. Ahí se identifican los factores que amenazan a la organización, se retroalimenta las vulnerabilidades encontradas y se priorizan las respuestas mediante los controles y evidencias, ¿no? Ahí está, IDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a ver IDRA. Vamos a identificar acá el IDRA, acá está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está, este es, ¿no? El 1, el 2, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. O sea, hay que identificar amenazas, vulnerabilidades, riesgo, hay que darle tratamiento de riesgos. Entonces, todo esto podemos documentarlo, por ejemplo, con una norma ISO. Después viene la estrategia de gestión de riesgo. Entonces, ese es otro también, ¿no? Que está acá, que no hay gestión de riesgo. Acá dice, hay que desarrollar procedimientos de gestión
de riesgo. Acá en la anterior era una política de gestión de riesgo, que es un procedimiento. ¿No? Se implementaron documentalmente los procesos de gestión de riesgos, se traen las debidas acciones a ayudar a proteger y mitigar los riesgos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá en la política, por ejemplo, se establece esta política para denotar los controles de seguridad médicos a tener en cuenta, ¿no? Según las amenazas. O sea, acá en la política de gestión de riesgos solamente se identifican las vulnerabilidades, se identifican las amenazas, se identifican los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en los riesgos, por ejemplo, ¿no? En cambio acá ya es un procedimiento, que es muy distinto. En el procedimiento es un paso a paso. ¿Cómo voy a gestionar los riesgos de mis activos? ¿No? Ese es el procedimiento. Este es un paso a paso. Y de acá solamente es una política que nos indica que tiene que estar inventariado todas las vulnerabilidades, tiene que estar ya identificadas las vulnerabilidades, tiene que estar identificadas las amenazas de todos los activos, tiene que estar identificados los riesgos también de los activos, ¿no? Después, ¿no? Todo eso se detalla en la política de gestión de riesgos. ¿Bien? Y los factores también dice, ahí se identifican los factores que amenazan a la organización, se lo determina las vulnerabilidades encontradas y se prioriza la respuesta también de los factores de evidencia. En cambio, en el procedimiento acá se implementan documentalmente los procesos de gestión de riesgo, ¿no? Y acá sí nos basamos en la ISO 31000. Cuando es procedimiento de gestión de riesgo, sí nos basamos en la ISO 31000 y en la ISO 27005. En cambio, acá no. Acá en la política de gestión de riesgo nos podemos guiar, por ejemplo, de Mayer, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá está la IDRM 123, ¿no? Todos los niveles de resolución de gestión, dependiendo del rango de niveles de todos mayores, medidas para mitigar o establecer la gestión de la gestión. Después, gestión de riesgos de la cadena de suministro. También, a ver, vamos a ver eso. Vamos a ver si hay eso. A ver, cadena de suministro. No hay, ¿no? De suministro, dice. De riesgo, no hay eso. Entonces, ¿cómo podemos ver tan completo? Bueno, es que acá debe ser un extracto nomás, ¿no? Debe ser un extracto. Entonces, acá me parece, un ratito, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver, acá está más completo. Claro, acá está más completo. A ver, vamos a, por ejemplo, ¿dónde están más completos? Están acá. Este es un documento, por ejemplo, este es original. No, bueno, esto es del mismo NIS, ¿no? Marco para la mejora de seguridad y seguridad en infraestructuras críticas. Está más completo, ¿no? Está traducido en español, ¿no? Y acá más abajo vamos a encontrar, por ejemplo, acá donde se explica, ¿no? Que existe el marco de seguridad, acá el núcleo del marco, ¿no? Pero más abajo, acá sí deben estar completos, porque esta es una copia traducida del original. Por ejemplo, acá tenemos, no, acá está, la gestión de activos, gobernanza, evaluación de riesgo, estrategia de riesgo, gestión de riesgo, también tiene acá, ¿ves? Gestión de riesgo de la cadena de suministro, ¿ves? Sí tiene, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos subcategorías? Están acá. Ah, inclusive aquí, por Siempre ejemplo, tengo que utilizar esos IDs, ¿verdad? ¿sí? Siempre tengo que utilizar esos IDs, ¿no? Sí, eso sí siempre hay que usar, porque este es parte de la nomenclatura, de la misma norma. ¿No? ID, ¿por qué? ID pone identificar, ID. Gestión de activos es ID.am, ¿no? Se hereda nomás, ¿no? El acrónimo de categoría está compuesto del acrónimo de ID de la función más la categoría. La subcategoría es IDAM-1, y así, guión 2, guión 3, ¿no? Hasta ahí nomás. Y después ya vienen las referencias normativas. Por ejemplo, para documentar esta subcategoría, yo puedo, la norma, el modelo NES nos dice, puedo usar yo los controles SIX, puedo usar los controles del COVID, puedo usar los controles de ISACA,
ahí está, ahí mismo nos está indicando, ¿no? Dónde se encuentra. Entonces yo busco eso, si no lo encuentro en internet porque es de paga, ¿no? Entonces busco acá y acá justamente lo voy a ubicar. Y acá también. Ahí está mi Solo eso, nada más que se indican, ¿no? O puedo sí, utilizar algún. no, no, no. Por ejemplo, si la organización cree que no es, que es muy complejo documentarlo usando estas referencias, entonces la organización puede crear sus propias referencias informativas. Acá pueden estar, por ejemplo, procedimientos, normas, circulares, que ya está documentado, ¿no? Que ya tiene la organización. Entonces la organización lo adiciona nada más, ¿no? Por ejemplo, acá está la 27001, ¿no? La 2013, que es la última. En el anexo A8.1 al anexo A8.12, ¿no? Ahí nos está indicando el control que se necesita, ¿no? Después acá, por ejemplo, IDEA M2, la plataforma de software y aplicaciones, también acá está. Las referencias, la comunicación adicional y los flujos de datos están mapeados también. Y los sistemas de información externos están catalogados. O sea, no necesariamente hay que catalogar los activos internos de la organización, sino los sistemas de información externos también, ¿no? Eh, por ejemplo, en un tema donde es este cloud, ¿no? Software, ¿no? Los software de aplicación están en la nube, ¿no? Entonces, la organización paga por el servicio de hacer uso, pero esa aplicación está en la nube. Entonces, ¿qué quiere decir? También hay que documentar, ¿no? El tema de información externos están catalogados también. O si no, puede ser, por ejemplo, cuando una organización trabaja con el Estado, ¿no? El Estado también tiene, toda organización tiene ciertas aplicaciones que son del Estado, pero la cual hace uso esa organización. Eso también son los sistemas externos y se tiene que documentar o catalogar, ¿no? Después los recursos, por ejemplo, hardware, dispositivo, datos, tiempo, personal y software, se priorizan en función de su clasificación, criticidad y valor comercial, ¿no? Ahí están las referencias. Después los roles de responsabilidad de la seguridad biométrica para todas las fuerzas de trabajo y terceros interesados. Ahí está también COVID, ejemplo, proveedores, clientes socios que están establecidos. En el entorno empresarial, por ejemplo, se identifica y se comunica la función de organización en la cadena de suministro, se identifica y se comunica el lugar de la organización de la estructura crítica y seguridad industrial, ¿no? Se establecen y se comunican las prioridades para la misión, los objetivos de la actividad de la organización, se establecen las dependencias y funciones fundamentales para entregar, en fin. Ahí está para la gobernanza también, para la gobernanza, ¿no? Ahí les indica dónde están los controles, están referencias, ahí están los controles, ahí indica de dónde podemos sacar los controles. Entonces, uno lo puede sacar de uno de ellos, ¿no? Porque los controles están en SIG, están en COVID, ¿no? Están en ISO 20001, ¿no? Uno lo puede sacar de cualquiera de ellos. Inclusive del marco NIS. El marco NIS también tiene sus propios controles, están acá. Acá están los controles de NIS. Controles de toda la familia de controles de seguridad. Ahí están. Todos los controles de NIS están ahí. No, NIS 853, en fin. Acá hay otro NIS, acá es el mismo NIS, ¿no? Acá está. Igual de gestión de riesgos. O sea, todo lo que es gestión de riesgos de NIS está aquí. ¿No? Acá está. Después evaluación de riesgos, ahí está. También. Estrategia de gestión de riesgos y gestión de riesgos de la cadena de suministro, ahí está. ¿No? Dice, las prioridades, limitaciones, tolerancias de riesgo y suposiciones de la organización se establecen y se utilizan para respaldar la edición de riesgos asociados en la gestión de riesgos de la cadena de suministro. La organización ha establecido e implementado los procesos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la cadena de suministro. Entonces, tenemos, por ejemplo, el IBSC1. Los actores de la organización identifican, establecen, evalúan, gestionan y acuerdan los procesos de gestión de riesgo de la cadena de suministro, en fin, ¿no? Hay un montón ahí de subcategorías, categorías y subcategorías, ¿no? Ese es en identificar. Ahora vamos a, ¿no? Gestión de riesgo de cadena de suministro, ahí está por aquí gestión de riesgo externo, a veces es riesgo externo. Auditorías también acá, se establece documentación de registro de auditorías continua
continuas en las cuales se estipula el correcto funcionamiento de los activos gestionados o suministrados por un proveedor de la compañía basados en los contratos legales estipulados. Entre las dos partes se debe cumplir diariamente cada punto del negocio establecido entre proveedor y solicitante. Y tenemos el proteger, ¿no? La organización con qué tecnología, ¿no? Procedimientos cuenta para proteger los activos. El primero era un inventario, ¿no? Un inventario y ahí. Después de proteger, gestión de identidad y control de acceso, ¿no? Por ejemplo, se gestionan debidamente los accesos y las definiciones a todos los activos lógicos y físicos dependiendo de los permisos de usuario, procesos y dispositivos autorizados, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo de evaluación en todos los procesos de la organización. Tiene que haber una política de acceso. Ahí nos podemos guiar también del ISO 20001, también tiene su política de control de acceso, ¿no? Por ejemplo, nos indica qué rol tiene acceso a qué carpetas compartidas, a qué tipo de información, a qué tipo de sistemas tiene acceso, ¿no? A qué base de datos, en fin. O sea, en otras palabras, por ejemplo, todo sistema operativo no tiene que tener acceso, ¿no? O sea, hay que darle acceso a un recurso, ¿no? Los accesos a un sistema operativo, a las aplicaciones, a la base de datos, ¿no? Hay que darle acceso. ¿Qué se indica en la política de acceso? Se define la documentación de política y procedimientos de acceso a la información en la cual estipula acciones, restricciones, penalización y responsabilidad del acceso a los activos de información, ¿no? Servidores, equipo de red, equipo de usuario, terminal informal. Esta norma se debe cumplir a cabalidad y debe ser conocida por cada empleado. Además, se estipula por zona de activos, cada tipo de activo físico o digital que tiene la organización para brindar seguridad cibernética en la misma. Se gestionará la penalización de cualquier violación a la política de acceso definida junto al Departamento de Sistema de Recursos Humanos. Bien, o sea, hay dentro de la política hay un preámbulo, así la estructura, ¿no? Hay una introducción, cómo nace esa política de acceso, porque es importante, ¿no? Y está documentado. Hay otra parte, ¿no? Donde indica la política que es en sí, ¿no? Cuáles son los pasos para controlar el acceso, ¿no? Y hay un tercero donde son las penalidades. En caso, por ejemplo, de no cumplir con esta política, con estos pasos, ¿no? Entonces hay ciertas penalidades, ¿no? Credenciales de acceso también. Se definen los equipos de firewall y routers, ¿no? Lista de control de acceso de usuarios, dispositivos, protocolo, ¿no? Aquí tiene que haber un cierto registro, ¿no? De quiénes están accediendo al firewall, ¿no? Y quiénes deben realmente acceder, ¿no? Entonces ahí están el firewall y nosotros. Información del paquete de datos que ayuden a brindar la seguridad de la información. Se definirán credenciales digitales en la gestión centralizada de la red, servidor principal de usuario, firewall y NAS Network Access Server, ¿no? En el que se definen los permisos que cada dispositivo de usuario tiene derecho a acceder. Después tenemos las credenciales de acceso físico también, seguridad física, ¿no? Todo eso es ISO 27001 también. En el anexo A, ahí está todo lo que es seguridad física. Se implementará junto con los controles de acceso a la física, tarjeta de acceso, seguridad física correspondiente a los bancos de datos, granjas de servidores, equipos de comunicación, ¿no? Y demás zonas digitales a la informática. En fin. Política y configuración de acceso remoto, también eso es parte del anexo A del archivo 2001. Ahí está. Los perfiles de usuario también deben estar documentados. Eso podemos hacer uso también del 7001. Tipología de la red, ¿no? Y estos son otros, ¿no? Este es un poco más técnico, tiene que estar documentado también. Autenticación doble factor, ¿no? Conciencia, ¿cómo es? Proteger, ¿no? La organización protege los activos. ¿Y de qué manera la organización puede proteger? La organización tiene que influir para que los colaboradores sean conscientes de cuáles son los riesgos de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, en caso apareciese un riesgo de ciberseguridad, ¿no? Ellos se identifican una anomalía en sus computadoras y se dan cuenta que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que se puede materializar como no se puede materializar. Pero, ¿no? Eso es, entonces, la organización, ¿qué dice este punto? Que la organización debe de brindar talleres cada cierto tiempo, ¿no? Sobre temas de seguridad de información, temas de ciberseguridad, temas del marco NIS, ¿no?
de diferentes temas de ciberseguridad, ¿no? Una consulta, todo eso que Sí, estamos viendo es referente, o sea, el marco NIS aplica tanto para ciberseguridad y para seguridad de la información, ¿no? sí, para todo. O sea, en otras palabras, una organización, por ejemplo, puede construir su SGSI, o sea, su sistema de gestión de ciberinformación, empleando no solamente la 27001, puede emplear el marco NIS. Pero, ahora, la pregunta es, yo como organización, yo puedo diseñar un SGSI, un sistema de gestión de ciberinformación, pero no bajo los requisitos de la ISO 27001, yo lo puedo hacer bajo los requisitos del marco NIS, y eso también es válido. O puedo integrar, ¿no?, el marco NIS con la ISO 27001. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando revisemos un caso, ¿no? Yo puedo implementar un marco de ciberseguridad empleando el marco NIS y la ISO 27001, ¿no? Conciencia y capacitación, ¿no? Formación inicial de usuarios, que formarlos también, de esa manera estamos protegiendo también a los objetivos, porque ellos se forman, ¿no?, en TI, y también la organización los evalúa, quiere saber cuál es el grado de concientización, ¿no? Porque no solamente es suficiente con la capacitación, la organización tiene que ir un poco más allá. La persona está bien capacitada, ahora quiero saber en qué grado puede aplicar esos conocimientos que ha aprendido en materia de capacitación, ¿no? Entonces, ese es el grado de concientización, ¿no? Puede tener un ratio, la organización puede tener un ratio, puede decir que, ¿sabes qué? Yo solamente voy a tener empleados, eh, bueno, que cumple con su perfil, pero también si cumple con el perfil de seguridad de información, o con la política de la información. Por ejemplo, que estén capacitados y que en el examen de concientización aprueben, por ejemplo, más del 80% de todas las preguntas, ¿no? O sea, o de todos los ayeres, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Formación continua de usuarios. Tiene que hacer constantemente esa capacitación. Información a terceros también, se me da por medio de reuniones y material. Comunicación interna de ataques, también tiene que estar documentados. Ahora tiene que haber también un tema de seguridad de datos. Hay que proteger los datos, hay que evitar la fuga de los datos, ¿no? Hay que proteger, seguridad centralizada de datos, encriptación de comunicaciones, todo tiene que estar documentado. Acá en proteger se coloca todo lo que yo tengo para proteger, procedimientos, normativas, circulares, ¿no? Tengo que proteger toda la información, encriptando mi comunicación, caducidad del log de usuario también. Todo computadora tiene que tener un log, ¿no? Tiene que saber la fecha de caducidad, en fin. Clave pública y clave privada, seguridad física de servidores también, copia de seguridad backup, ¿no? O sea, todo lo que yo tengo actualmente, ¿no? Para proteger mis datos, hago una copia de backup y después un restore. Entornos debo de contar también con entornos demos también, configuración de equipos usuario, ¿no? En fin, configuración de equipo LAN, o sea, eso ya es, ¿no? Proceso de procedimientos de protección de información, no desmilitarizada, tiene que tener antivirus, ¿no? Esa es parte de mi protección. Tiene que estar actualizado todos los parches, ¿no? Los antivirus también, ciclo de vida del sistema, en fin, ¿no? Eliminación de datos, medida de respuesta, no pruebas, seguridad ciudadanía compartida, gestión de vulnerabilidades, ¿no? Mantenimiento de software, mantenimiento de hardware, ¿no? Todo eso, todo tiene que estar documentado. Después, ahorita la guía de resiliencia, y ahí recién viene el detectar, ¿no? Cuando la organización detecta una anomalía, ¿quién lo puede detectar? Cualquier empleado de la organización, ¿no? No prende la computadora, o prende la computadora, pero no funcionan bien ¿cómo se llama? La puerta, la ranura para poner el USB no funciona, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, el detectar tiene que ver con temas de anomalía o eventos o incidencias, ¿no? Alguien detectó algo anómalo, entonces reporta y hace una incidencia, ¿no? Y esa incidencia lo envía vía correo a la lista de información. Entonces, anomalías y eventos, en esta fase se detectan acciones no debidas o establecidas en la red
dependiendo de los controles establecidos, comprendiendo el impacto potencial de los eventos. Después, análisis y recopilación de ataques mediante técnicas de escaneo de vulnerabilidades como hacking ético, hotbreaking pasivo, activo y método voice, entre otros. Bueno, impacto de eventos, alertas, ¿no? Monitoreo continuo de la red. Esto es muy importante, por ejemplo, que para poder detectar una incidencia, toda organización debe de contar con un software de monitoreo continuo, y ya existe en la organización, ¿no? Para, por ejemplo, temas de rendimiento, a veces los equipos no rinden, ¿no? Pero no es porque están mal los equipos, sino porque posiblemente hay un virus que los está atacando, ¿no? Entonces su rendimiento baja de los servidores. Entonces eso se puede detectar con un software de monitoreo continuo, ¿no? Solamente vemos las consecuencias y ahí empezamos a identificar las causas, ¿no? Si no detectan nada anómalo, entonces es un virus desconocido, ¿no? Hay un virus desconocido que no que sospecha, ¿no? El equipo de seguridad de información sospecha que es un virus desconocido, ¿no? Entonces va y este, aísla toda la computadora, lo aísla, saca el backup, lo formatea, en fin, ya es política, ¿no? De cada organización. Monitorización monitorear la red, ¿no? Es muy importante, ¿no? Monitorear todos los equipos, los firewall, ¿no? En todo hardware y todo software. Monitorización física, monitorización del personal, eso es muy importante también, la monitorización personal. ¿Cómo podemos detectar si una persona o es bien un activo o es una amenaza? ¿No? Una amenaza, por ejemplo, está robando información el empleado. ¿Por qué? Porque simplemente no le aumentan el sueldo, se quiere irse a otro lado y antes de irse trata de filtrar información por cualquier medio. Entonces hay que monitorear a las personas también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para eso hay talleres también de concientización. El taller de concientización va a tener como resultado justamente eso, ¿no? Si en la organización se han encontrado posibles intrusos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona ingresa constantemente al data center, está ingresando y entonces se está registrando, ¿no? En las pistas de auditoría, se registra ahí, ¿no? El servidor. ¿Quién ingresa? A qué hora sale? ¿No? Se registra constantemente y cuando viene el auditor dice, yo necesito la auditoría de cada servidor. Y ahí él saca un filtro y dice, ¿por qué esta persona está ingresando muchas veces? ¿No? Para el auditor tiene que ser abogado de diablo, ¿no? Tiene que decir, para mí todos son sospechosos, todos son intrusos, ¿no? Hasta que yo demuestre todo lo contrario, ¿no? Entonces va y hace las averiguaciones, ¿no? Si hay un correo, ¿no? Por cada pista, por cada línea, ¿no? De auditoría, yo le he indicado, ¿no? Con un correíto y ahí, o sea, hay 6 líneas, cada una es una fecha. Y que si la persona ha entrado 6 veces, está registrado, 6 veces ha entrado ahí, ¿no? En las pistas de auditoría, en el archivo, hay figura 6 veces que está registrado, ¿no? Y entonces tiene que haber siempre una autorización, ¿no? Detección de código malicioso también hay que identificarlos, ¿no? Ya existen software para detectar códigos maliciosos, ¿no? Ya los softwares han ido evolucionando ya. Por ejemplo, mediante la utilización de los honeypots IDS, se realizará y se detectará toda acción maliciosa que afecte a los activos de la red. Además de revisar y configurar las alertas que genera el firewall en cada zona, tanto el exterior de Internet como LAN, ¿no? Con la ayuda de los firewalls de software o antivirus estas eran reglas comunes a cada equipo, ¿no? A cada equipo que sea para alertar sobre el código malicioso. Monitorización general de no autorizado. Mediante monitorizaciones sorpresas a los servicios contratados con terceros, realizando pruebas de nuevo ataques de caja blanca para determinar, bueno, en fin. También escaneo de vulnerabilidad. Acá hay herramientas de escaneo de vulnerabilidad, ¿no? Ya hay herramientas, SNAP, en fin, hay diferentes software. Hay diferentes software de escaneo de vulnerabilidades, ¿no? La organización puede comprar, ¿no? Cualquier tipo de software. Bien.
Pruebas de penetración también hay acá, ¿no? Constantemente hay que la organización tiene que contratar los servicios de una consultora o el mismo personal de seguridad de información puede simular, ¿no? Ataques. Entonces, las pruebas de penetración nos tiene como objetivo, por ejemplo, eh, saber en qué estado de seguridad de información se encuentran mis activos. Si están bien protegidos o no están bien protegidos, en qué grado, ¿no? Bien. En proceso de detección hay que documentar, por ejemplo, un cumplimiento de política de seguridad, comunicación de eventos, mejora de eventos, coordinación de anomalías para usuarios, ¿no? En fin. Después viene el responder. El responder dice, el responder es planificación de respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hubo un ataque y yo tengo que responder, ¿no? O sea, hubo un incidente, o sea, hubo un incidente. Entonces la organización tiene que responder, ¿no? Tiene que tener un plan de respuestas. Se estipula una serie de medidas en la documentación o, por ejemplo, una respuesta puede ser una solución temporal, hasta que realmente la organización cuente con un procedimiento y le dé solución, ¿no? Porque muchas veces la organización no tiene una respuesta, pero sí tiene soluciones temporales. Entonces se emplea las soluciones temporales, que también es parte de la documentación. Es un paso a paso, ¿no? En caso de que se, por ejemplo, la organización detectó un virus y ese virus ya se propagó en un servidor, ¿qué tiene que hacer la organización? Y acá es el responder. No tiene que tener un plan temporal o un plan definitivo de respuesta. No se estipula una serie de medidas en la documentación y realización de un plan de respuesta, en la cual se estipule el riesgo de ataques como real, realizando actividades y controles de respuesta mediante una guía de tareas determinadas para cada activo o servicio de la red. De tal forma, el usuario informático determine mediante este manual la mitigación de los impactos de un ataque cibernético, ¿no? Se realiza un plan de respuesta detallado en el que también se identifiquen datos básicos y prioritarios de cada activo. En esta documentación no se incluyen datos de acceso a los dispositivos. El plan de respuesta de cada servicio debe estar actualizado, ¿no? Y de la mano del personal encargado de tener como soporte al jefe de monitoreo del sistema para identificar vulnerabilidades. Acá inclusive nos está indicando, ¿no? El RSRP, ¿no? Está en inglés, ¿no? Plan de respuesta, PR, ¿no? Esa es la subcategoría y la categoría es SR, ¿no? De responder, ¿no? RS, ¿no? Bien. Después comunicaciones también, se coordina toda la comunicación de incidentes, ¿no? Para dar respuesta, ¿no? O sea, se tiene la documentación para dar respuesta, pero también tiene que haber un modelo de comunicaciones, una guía de procedimiento ante el riesgo, ¿no? ¿Quiénes van a darle solución, por ejemplo, ¿no? ¿Qué personal, con quién va a interactuar, en fin? Se coordina toda la documentación de incidencias con la parte interesada e involucrada en la infraestructura de la red, correspondiente a los proveedores y prestadores de servicios estipulando vulnerabilidades internacionales. Por ejemplo, la organización debe contar con una guía de procedimiento ante riesgo. Se entrega y se hace conocer las medidas de documentación de mitigación. O sea, acá, como ya hubo una incidencia, ¿no? Cuando hay una incidencia, ¿qué quiere decir? Que ese riesgo ya se materializó, ¿no? Entonces, la organización debe de contar, digamos, con una solución alterna o una solución temporal, ¿no? Que ayude a mitigar el impacto del riesgo, ¿no? Porque acá ya existe riesgo, ¿no? En responder. Entonces se entrega y se hace conocer las medidas y documentación de mitigación frente a un ataque cibernético. Las acciones estipuladas para poder mitigar ese riesgo y oportunas para evitar ciertas filtraciones de seguridad deben contar con la replicación de esta documentación, ¿no? A todos los empleados de una zona de la empresa se corresponde. Cabe destacar que los procesos más comunes se llevará a cabo de forma, ¿no? Entonces hay un procedimiento para poder mitigar el impacto del riesgo, ¿no? ¿Quién lo debe ejecutar? ¿Cómo lo deben ejecutar? ¿No? En fin, ahí está su código de rs.co-1 ¿no? Y acá están los niveles, ¿no? Acá, por ejemplo, nivel 1, detectar, se estipula el origen. Nivel 2, dificultad, incidencia de detectar los momentos.
servicio de la red, imposibilitar el diseño de impedir la cualificación del servicio, peligroso, en fin. Información y comparación de incidentes también, ¿no? De acuerdo a la medida de la implementación en el plan de respuesta, se informa y repliega el evento de vulnerabilidad, específicamente en el departamento de sistemas que estaría estallando también a proveedores. Y después compartir incidentes con terceros. Bien. Análisis también, ¿no? Detección de notificaciones de las alertas, impacto del incidente, análisis forense, realizan mediante diferentes herramientas de software y hardware. O sea, ya existe, ¿no? Software de análisis forense. Por ejemplo, ese análisis forense, ¿cuándo es de utilidad? Cuando ya hubo cuando un incidente se materializó. Este análisis forense nos va a determinar cuáles son las causas de ese incidente, quién es responsable, ¿no? de que se haya originado ese incidente. Entonces, la organización va un poco más allá, no solamente soluciona, o sea, responde para mitigar riesgos, sino quiere saber, ¿no? quién es el responsable de que se haya originado ese incidente. Ese es análisis forense. Hay que analizar la documentación, hay que analizar el momento, cuando originó, ¿no? Quiénes estaban, por ejemplo, qué personas estaban ahí con el documento. Para eso hay cámaras de seguridad, tiene que contar toda la organización, tiene que haber pistas de auditoría, ¿no? En fin, ¿no? Un incidente, por ejemplo, puede ser que se pierda información física, también es un incidente. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Por qué se perdió cierta información? ¿Por qué se extraviaron ciertas computadoras? ¿No? Ese es el objetivo de análisis forense. Determinar cuáles son las causas de que se hayan extraviado cierta información, se hayan dañado cierta información o se hayan manipulado datos también, ¿no? Entonces se realizan mediante diferentes herramientas de software y hardware análisis forense en todos los dispositivos de la red, ¿no? O sea, la idea es encontrar evidencias de alguna sospecha, alguna actividad anómala dentro de la base de datos, dentro de la misma red, de los mismos dispositivos, ¿no? Y dentro de la infraestructura también. De esta manera se identifica la integridad de la información y filtración de futuras volcanes de información mediante código malicioso. El Departamento de Sistemas debe contar con los equipos necesarios para la realización de actividades forenses, en las cuales se puede realizar mediante el portal web, ¿no? de FIR, Training o herramientas más profesionales como Widgets, para explorar el uso de las RAM. O sea, se analiza la RAM de los servidores. Ahí pueden haber pistas, por ejemplo, de alguna sospecha. Entonces, los expertos en análisis forense no tienen sus propias herramientas. Una de ellas es el WinGate, porque no es un software que monitorea la memoria RAM, ¿no? para ver si había alguna alteración, ¿no? algo ahí. Determinando datos de información muy vital sobre la navegación del mismo dispositivo para extraer los datos sin que se comprometa a la actividad. Toda actividad forense debe ser documentada paso a paso y los resultados mostrados en un registro periódico para establecer mejoras basadas en esta vulnerabilidad. Después tenemos el plan de acción de fuentes externas e internas también. Mitigación, incidentes mitigados y documentados, mejoras, también aprendidas, ¿no? Bien. Y acá tenemos recuperar. Recuperar cuando ya le hemos dado solución, o sea, se detectó el incidente, se mitigó el incidente, se identificaron las causas, ¿no? Ahora necesitamos recuperar la información, ¿no? Por ejemplo, hubo un incidente, entonces se perdió cierta información de un servidor, ya, pero ahora hay que recuperar esa información. ¿Cómo lo recuperamos? ¿No? Entonces, acá en recuperar podemos hacer uso de la 27001 o de la 22301. Hay que tener un plan de recuperación de información. Se establecen, mantienen todos los procesos de recuperación de la serie informática. Acá tienen que ver, por ejemplo, en este punto el tema de backup o de restore, de recuperar. Se establecen y mantienen todos los procesos de recuperación de la seguridad informática en la remediación, ¿no? Asegurando la restauración de los sistemas activos afectados por una vida. Plan de recuperación. Mediante la política de seguridad de información, se documenta un plan de recuperación eficaz ante las vulnerabilidades presentadas en los activos de la empresa, mediante la utilización de salvaguardas para la gestión de riesgos. Se mitiga teóricamente mediante el software de riesgos Pilar o ISO 20001 a la asignación de acciones que disminuyen el riesgo de impacto de dicho activo.
Técnicamente se deben cumplir todos los procesos que ayudan a prevenir la filtración de personas, terceras software o programas malintencionados en la red. Para esto se cuenta con los controles físicos en la parte de acceso, regla de acceso, red, ¿no? Mejoras de incidentes aplicando los filtros de la fase de protección y respuesta. Comunicaciones también, comunicación de recuperación. ¿Cómo se llama? O sea, tiene que haber un plan de comunicación, ¿no? Un plan de comunicación, un plan de recuperación. Acá podemos hacer uso, por ejemplo, de la ISO 22301, ¿no? Ya hay plantillas, ya hay plantillas, ¿no? De comunicación, de recuperación, en fin, todo eso. Bien, ahora, eh, ahora, tenemos material. Ahora mismo quedamos bien. Bien. Aquí. La 26.032 es una norma guía, no es ciberseguridad, ¿no? Hay recomendaciones, ¿no? Sin embargo, El documento anterior sí me lo compartió en la carpeta, ¿verdad? sí, ahí está todo. Ya. Ya. Demasiado en el marco, ¿no? Perfil en el marco, no, pero en el marco ya, en el núcleo, ¿no? Nos quedamos en el núcleo. En el marco, núcleo, claro. Núcleo, estamos revisando todo esto. Y después viene la definición del marco. Ahí está. Nivel de implementación del marco. Entonces dice, los niveles de implementación, esa es la otra parte del modelo, ¿no? Primero es el núcleo, ¿no? Que está compuesto de funciones, categorías, subcategorías y referencias. Y el otro son los niveles de implementación del marco, ¿no? Y el otro son el tema de los perfiles. El nivel de implementación del marco, ¿no? Dice, los niveles de implementación del marco proporcionan un contexto sobre cómo una organización considera el riesgo de seguridad cibernética y los procesos de interacción para gestionar dicho riesgo, ¿no? Entonces, dice, los niveles parcial, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? Acá están 4 niveles, ¿no? Esto lo vamos a usar no, nosotros cuando hagamos el tema de, o sea, el marco también tiene su modelo de implementación. Dentro de su modelo de implementación del marco, ahí hay un paso que es el tema de gestión de riesgos. Conocer ese tema justamente se emplea acá, se emplea aquí. ¿No? Hay que determinar cuál es el nivel de implementación del marco en una organización. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Tenemos que analizar el proceso de gestión de riesgos, el programa de gestión integral de riesgos y la participación externa, o sea, a los riesgos. O sea, ¿en qué grado? ¿No? Tenemos que determinar mi organización actualmente. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Mi organización actualmente en temas de riesgos está en un nivel riesgo informado. ¿Por qué? Porque el proceso de gestión de riesgos, a ver, tenemos una práctica de gestión de riesgos aprobada, ¿no? Pero no en toda la organización. O sea, tenemos un documento de gestión de riesgos, pero para ciertas áreas, ¿no? Tenemos prioridades informadas por el objetivo de las partes interesadas y medición de riesgo corporal. Ya tenemos nuestro propio proceso de gestión de riesgos, pero no para toda la organización, sino para ciertas áreas. Después, en el programa de gestión integrada de riesgos, la organización tiene conciencia del riesgo de ciberseguridad, pero aún no tiene un enfoque institucionalizado. O sea, como ese proceso de gestión de riesgos está parcialmente, ¿no? Asociado a uno o dos o tres áreas, no a todos, entonces la organización tiene conciencia, ¿no? O sea,
es consciente de que es muy importante ese proceso de gestión de riesgos, ¿no? Pero no tiene un enfoque institucional, o sea, no está, toda la institución no usa ese proceso de gestión de riesgos, no ciertas áreas. Imposición externa quiere decir que la organización no ha formalizado las capacidades para interactuar y compartir información, ¿no? O sea, su influencia no es tan evidente, ¿no? O sea, por ejemplo, la organización no ha capacitado al personal, o si lo ha capacitado a medias, ¿no? En temas de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, es por eso ese nivel es ese nivel 2, riesgo informado, ¿no? Yo puedo decir también que mi organización tiene un riesgo parcial, ¿no? Riesgo nivel 1. Por ejemplo, en el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Las prácticas hay informales, ¿no? El riesgo reactivo enfoca el riesgo ad hoc, ¿no? O sea, no hay un documento, no hay una metodología de gestión de riesgos, no existe un procedimiento de gestión de riesgos. Existe posiblemente una circular, un documento, ¿no? Pero no tiene firma, no tiene sello de nadie. Es un documento ad hoc, ¿no? Un documento en el cual no le dan mucha importancia, porque no tiene obviamente firma ni sello, ¿no? Pero cuando hay un tema de gestión de riesgos, ahí emplean ese documento. Informe de gestión de riesgos integrada de riesgos, conciencia institucional limitada, no hay. Gestión de riesgos es un lugar pero irregular, ¿no? No hay mucha comunicación. En el riesgo informado hay cierta capacitación del personal en temas de gestión de riesgo, pero en el nivel 1 no hay. O si hay, es escasa, ¿no? Protección externa acá en nivel 1 carece de procesos para coordinar y colaborar, ¿no? En cambio, acá en nivel 2 sí, la organización no formalizó la capacidad para interactuar y compartir información. Usted puede ser que hay cierta participación, ¿no? Pero en el nivel 1 como que no hay, ¿no? El nivel 3 es repetible. En procesos de gestión de riesgos, las prácticas de gestión de riesgos aprobadas, o sea, han sido aprobadas ya, expresadas como políticas actualizadas regularmente, ¿no? O sea, se actualizan cada cierto tiempo. O sea, ya existe un documento repetible. En programas de gestión integrada de riesgos, el enfoque de toda la organización para gestionar el riesgo de ciberseguridad, la política, los procesos y los procedimientos informados sobre el riesgo se definen, implementan según lo previsto y se revisa. O sea, ya existe cierta documentación en temas de gestión de riesgos. Después, en participación externa, la organización comprende las dependencias y los socios, recibe información que permite la colaboración y las decisiones de respuesta basadas en el riesgo. O sea, hay más conciencia de parte de la alta gerencia, porque dice la organización comprende las dependencias y los socios reciben información que permite la colaboración. Bien, y en el adaptativo, proceso de gestión de riesgos se adapta según las lecciones aprendidas. O sea, acá en el adaptativo es un tema de mejora continua. Existe ese proceso de gestión de riesgos, pero todos contribuyen. Toda la organización contribuye en la mejora del documento, ¿no? Entonces, el programa de gestión integral de riesgos, el enfoque de riesgo organizacional con conciencia institucional integrada en la cultura. O sea, hay una alta cultura para poder hacer cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, este proceso de gestión de riesgos es el documento. Este es el documento. Acá se ve si hay cierta influencia, ¿no? Por ejemplo, enfoque de riesgo organizacional, o sea, ¿qué tal es el alcance? El alcance del proceso de gestión de riesgos. Acá el enfoque de riesgo organizacional con conciencia institucional integrada en la cultura. O sea, acá hay cierta cultura para hacer cambios. Información externa, comparte activamente con socios para aprender y beneficiar a la comunidad de manera proactiva, ¿no? Se comparte, ¿no? El tema de gestión de riesgo con los socios, ¿no? Para la mejora, obviamente. Listo, vamos a quedar aquí. Sí, listo, no hay problema. Nos vemos el día viernes a las 7. Ya, si no para cambiarlo el martes, como ya creo que es la última sesión, ¿no? No, todavía falta. Ah, ya, listo. Entonces lo vamos coordinando, pero si no, no había problema el día viernes. Ya, me pasa la voz, el día jueves para ver si hay viernes o si no ya el martes. Ya, listo, muchas gracias. Hasta luego.